Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de esta serie de ejercicios de Ruby on Rails. Estamos creando un CRUD, ya creamos el modelo, creamos el controlador y tenemos el formulario. ¿Ok? Podemos acceder a la vista para crear ese formulario. ¿Cómo registramos un usuario? Bien, bueno, nos vamos a nuestro proyecto, vamos a cerrar el index, vamos a cerrar las rutas porque ya tenemos definidas las rutas que necesitamos. Simplemente, bueno, el modelo también lo vamos a cerrar y simplemente nos dejamos abiertos el controlador y el formulario. Bien, que de hecho, simplemente rápidamente, si revisamos por acá el body, tenemos el formulario y vemos que la acción es users barra new, es decir, el new user pad lo sustituye por user new, ¿ok? Es la acción que es la URL que nosotros le estamos pasando aquí, ¿ok? No, sí, prácticamente, y el modelo pues es para user, ¿ok? Que bueno, de hecho, a ver, método post, la acción no debería ser users new, sino que debería ser user únicamente. Entonces, a ver, vamos a eliminar esto. Recargamos. Ok. El parámetro que le estábamos pasando de URL no era correcto porque, bueno, como ya le estamos indicando el modelo, si le pasamos el método URL, sustituye entonces ese valor y es por eso que nos deja el users barra new. Ok, la ruta correcta que deberíamos dejar es simplemente el model user. Recargamos y simplemente barra users, porque recordemos que el formulario va a enviar información mediante un verbo HTTP de tipo post, ¿ok? Y si nos vamos a la ruta, post por acá, la ruta que va a servir esa información o que va a enviar esa información es barra users, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo así y vamos a continuar con la lógica de este método. Vamos a crear un método llamado create. Ok, acá vamos a utilizar la misma variable de instancia. Esto va a ser igual a user.new. Pero acá, ¿cómo nosotros cachamos la información que viene desde ese formulario? Bueno, Rails tiene un hash map prácticamente que se llama params. Ok, params. Y bueno, mediante un hash, mediante un símbolo, nosotros podemos acceder a ese valor. Es decir, si yo escribo acá name, esto me va a escribir el nombre o el valor que viene en ese campo. Es decir, por acá yo tengo name, ¿ok? Y el valor que venga en este campo me lo va a mostrar acá, prácticamente. ¿Ok? Acá podemos pasarle como name, y así con todos los demás parámetros. Pero esto no es del todo recomendable, incluso no es nada recomendable, porque bueno, acá estaremos accediendo o metiendo todos los datos que vengan por esa, digamos, por esa URL a nuestra base de datos, ¿ok? Y por ahí se nos puede filtrar algún campo que no querramos, alguna información no deseada, etcétera, etcétera. Entonces vamos a establecer un método, en este caso se llama userParams, y lo vamos a crear mediante un entorno o debajo de un entorno privado o seguro, por decirlo de alguna manera, private. Vamos a crearlo userParams, ¿ok? Y acá lo que vamos a indicar es, de los parámetros, vamos a requerir el usuario, ¿ok? User. Y vamos a permit. Bien, entonces, lo que estamos haciendo acá es de los parámetros, ¿ok? De ese, digamos, ese array o ese hash map, vamos a requerir eh, la clave usuario, ¿ok? O la key, como lo quieran ver, y vamos a permitir estos parámetros, ¿ok? Que de hecho vamos a hacer una prueba, vamos a comentar esto y por acá vamos a imprimir params. Si yo entonces, vamos a recargar esto, si yo escribo por acá, new line, new line, nline, age, vamos a decirle 30, address, México, email, new line, arroba, vamos a escribir bien, arroba gmail.com, password 123456, creamos el usuario. Eso significa que
la información se está enviando todavía, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay nada que haya recibido, que haya trabajado esa información y devuelto algo, ¿ok? Simplemente el modelo, el método create se quedó, digamos, como en standby, procesando toda esa información, que no hicimos absolutamente nada, y, pues bueno, no hizo nada tampoco el método. Bien, entonces si nos vamos por acá a la consola, vamos a ver los logs, y acá nos dice que se inició una petición del tipo post, ¿ok? De la ruta barra users, ¿ok? Procesado por el controlador usuarios y el método create. Tenemos params. Bueno, es que acá tenemos que darle pp para poder imprimir esto en la pantalla. Ok, nuevamente, new line, 30, México, newline arroba gmail, y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, create, y no pasó absolutamente nada. Ok, ajá. Ok, entonces nuevamente tenemos esta petición del tipo post y tenemos los parámetros. Rails automáticamente a ese formulario, utilizando el helper from with, es que le agrega un token, un authenticity token. Si es que ese token no lo recibe cuando se envía la información, pues simplemente va a arrojar un error y no te va a dejar registrar esa información dentro de la base de datos. ¿Ok? Y acá esto es lo que estamos requiriendo. Estamos requiriendo el key user, ¿ok? O la propiedad user dentro de todo este hashmap. Y si es que no existe, nos va a regresar un error diciendo que user doesn't exist o algo por el estilo. O sea, diciendo que no existe esa propiedad prácticamente. Bien, ahora si es que sí existe, pues entonces vamos a permitir los parámetros o algunos de los parámetros que vengan dentro de esta propiedad, que prácticamente es un nuevo hashmap. Entonces tenemos full name con el valor, clave valor. Prácticamente esto es un objeto. Full name, tenemos name, age, address, email y la password, que la password pues viene como filtrada prácticamente. Rails agrega otra propiedad más, que es commit, con el valor create user. Pero bueno, esto no hay que darle mucha importancia porque pues, no nos sirve de mucho en este momento. Y acá es que nosotros estamos imprimiendo todo nuestro parámetro, todo el valor de nuestros parámetros que está recibiendo eh, la aplicación. En este caso son los parámetros, Authenticity Token. Acá vemos que ya vemos ese token filtrado. Tenemos el user nuevamente, full name, new line, etcétera, etcétera. Y luego la password, por acá está, que también ya está, digamos, descifrada, por decirlo de alguna manera. Igual, prácticamente los parámetros son los mismos, pero acá vemos otro, controller users, ¿ok? El controlador que está trabajando y la acción que está ejecutando, pues todo esto es la acción o el método create. Y nos dice que estos parámetros no están permitidos. Es decir, si nosotros le pasamos directamente todo esto, params, al modelo, es decir, al momento de crear nuestro usuario, esto nos va a decir un error porque no estamos o no están permitidos esos campos. ¿Ok? Entonces, para poderlos permitir, y trabajarlos de una manera más segura, vamos a decirle que params requiera la propiedad user y me permita los campos que yo quiera. En este caso, full name, name, age, address, email y password. Entonces, si es que esto se pudo guardar en la base de datos, me va a devolver el objeto con esa información del usuario registrado. Y si es que no se pudo registrar, entonces me va a devolver nil como valor, es decir, un valor nulo. Entonces vamos a validar si es que user.save, y bueno, utilizando user.save es que nosotros guardamos o le indicamos que queremos guardar esa información en la base de datos. De nuevo, si es que al ejecutar esto de acá me regresa el objeto, quiere decir que se guardó correctamente, y si es que me regresa nil, pues hubo por ahí un problema. Entonces, si es que todo fue bien, vamos a decir redirect to. Por el momento vamos a redirigir a root path y vamos a mandar un mensaje success. User created successfully. Ok, de otro modo, vamos a renderizar la vista new, es decir, no nos vamos a mover de esa vista, simplemente la renderizamos nuevamente. Que bueno, ahorita vamos a explicar un poco la diferencia entre estas dos.
new y vamos a mandar un error. Bien, entonces, si es que el usuario se pudo guardar correctamente o se pudo registrar a la base de datos, entonces redireccionamos al root path y mandamos un mensaje, un flash message que ahorita lo vamos a ver. Y si es que hubo por ahí un error, entonces renderizamos nuevamente la vista new, ¿ok? Y mandamos un error. Bien, entonces la diferencia entre redirect to y render es que redirect to va a iniciar una nueva petición HTTP, ¿ok? Entonces me va a redireccionar a otra vista como tal, y render no va a ejecutar ninguna petición HTTP, simplemente le indica a Rails que quiero renderizar o quiero cargar nuevamente la misma página en la que estoy, con los mismos parámetros, los mismos valores, lo mismo todo. Simplemente quiero renderizarla nuevamente. Y bueno, prácticamente esa es la diferencia. Redirect to va a iniciar una nueva petición HTTP. Si es que yo redirijo a new, pues me va a borrar todo nuevamente lo que yo tenga en la vista new y voy a tener que volver a enviar esa información. Bien, eso es prácticamente la diferencia entre estos dos. Por ahí ustedes pueden investigar un poco más acerca de esto. Esto es lo que yo en su momento cuando lo leí lo entendí porque también estaba en esa confusión de cuándo utilizar redirect to y cuándo utilizar render. Incluso si utilizas render, acá también render o redirect to en los dos, Rails arroja un error de que hay múltiples redirecciones dentro de el mismo método. Entonces, por ahí tienen que investigar bastante bien cuál es la diferencia entre una y otra. Y una vez que lo comprendan, van a saber cuándo utilizar una y cuándo otra. Bien, entonces vamos nuevamente acá. Vamos a recargar. Nuevamente vamos a enviar la información. Gmail, password 123456, create user y tenemos un error. Atributo desconocido name para usuario. User params. Ok, bien, vamos a ver el código. Acá tenemos name. Tenemos el atributo name. En teoría, no debería haber algún problema. Ah, bueno, claro. Me dice que no tenemos, no se conoce este atributo porque no es name, sino username. Entonces, vamos a llamarlo username. Entonces acá va a ser, bueno, new line. Vamos a separarlo. Y el username, que incluso vamos a corregir esto también. Username, vamos a dejarlo junto. Esto va a estar separado. Esto puede ser como en el line. Acá la edad. Acá la dirección. Correo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña. Creamos el usuario. Y bueno, acá nos redirigió correctamente hacia la ruta principal. Eso significa que se creó el usuario correctamente. ¿Cómo lo podemos revisar? Si nos vamos a los logs de nuestra terminal, pues podemos ver insert into users, ¿ok? Es decir, que se creó correctamente, es decir, se registró en la base de datos satisfactoriamente. Incluso por acá vamos a agrandar esto, vamos a iniciar la terminal de Rails y vamos a escribir user.all y acá vemos que tenemos el objeto. Bien, el ID 1, full name, el username, la edad, address, email, password digest, la filtrada y los dos campos prácticamente. Bien, de esta manera es entonces como nosotros registramos un usuario o cualquier cosa dentro de nuestra base de datos, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que todavía no le hemos creado ninguna validación. ¿Qué pasa si es que yo tengo el formulario vacío, ok? Y yo simplemente le doy create user. Acá me dice que la gema PG dice que hay una validación, una violación de not null, ¿ok? Y el error es bueno, null value in column age of relation users. Violates null constraint, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a recargar nuevamente y vamos a ver qué es lo que pasa si yo simplemente agrego la edad. Ah, ok, no sé por qué solamente lo tomó con la edad. Vamos a los logs nuevamente y vemos que me registró ese usuario, user.all, y vean que me registró eh, prácticamente los nombres como una cadena vacía. Simplemente me registró la edad, la dirección también como una cadena vacía, el email y la contraseña. ¿Ok? Esto significa que no tenemos ninguna validación todavía en nuestro modelo.
tenemos una validación a nivel base de datos, ¿ok? Que estamos indicando que ningún campo, bueno, que todos los campos sean requeridos, pero a nivel modelo y a nivel controlador no estamos estableciendo ninguna validación. Pero bueno, esto lo podemos solucionar dentro de el modelo. Entonces, es necesario agregar una validación tanto a nivel base de datos como a nivel modelo, como a nivel controlador, ¿ok? Para poder asegurarte de que esos campos no pasen, ¿ok? Con información maliciosa, con información no válida o simplemente registrar usuarios vacíos, etcétera, etcétera. Bien, hay que tener eso en cuenta. Voy a cortarlo hasta este punto y en el siguiente video vamos a ver cómo crear estas validaciones. Bien, entonces, aquí llegamos y nos vemos en el siguiente video.